A un video más. El día de hoy vamos a ver lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, que es el movimiento de un cuerpo en línea recta y con la misma proporción. Entonces supongamos que tenemos una partícula que se va a desplazar 10 metros, ¿sí? Y lo va a hacer en un tiempo de 5 segundos. Si yo graficara el movimiento de esta partícula, sería un movimiento en línea recta, ¿sí? Lo que significa que no va a cambiar su velocidad, siempre se va a mover en la misma proporción. Entonces, esa proporción que nosotros queremos analizar va a ser la inclinación que tenga esta línea recta que yo dibujé. Si es muy inclinada es porque la velocidad es muy grande, y si es poco inclinada quiere decir que su velocidad es muy pequeña. Entonces, esa inclinación es lo que nosotros llamamos en matemáticas una pendiente, ¿sí? Se representa con la letra M. Y la pendiente es qué tan inclinada es la recta. Esa pendiente, ¿cómo se calcula? Se calcula como la diferencia que va a haber en el eje X, ¿sí? Perdón, la diferencia que va a haber en el eje Y dividido entre la diferencia que va a haber en el eje X, ¿sí? En este caso, vamos a tener entonces la diferencia de la distancia sobre la diferencia en el tiempo. Eso es lo que vamos a calcular como la pendiente. Entonces va a ser diferencia en distancia sobre diferencia en el tiempo. A esta relación entonces nosotros la vamos a llamar velocidad media, ¿sí? O velocidad promedio. ¿Qué significa? Que es una velocidad entonces en un desplazamiento ya determinado. Pero nosotros en algunos momentos vamos a querer calcular la velocidad en un punto del desplazamiento, ¿sí? Un punto cualquiera. Esa velocidad la vamos a llamar velocidad instantánea. Y para ella ya no podemos utilizar deltas, porque son distancias muy grandes, ¿sí? Para ella vamos a utilizar entonces lo que son los diferenciales. Vamos a utilizar en vez de delta x, el diferencial de x, y en vez de delta t vamos a utilizar el diferencial del tiempo, dt. Y eso va a ser igual ya no a la velocidad promedio o la velocidad media, sino igual a la velocidad instantánea. Dejémosla BI por el momento. Ya acá podemos nosotros despejar nuestra primera ecuación de movimiento. Pasamos esta de t a multiplicar al otro lado. Nos quedaría entonces que dx es igual a la velocidad por dt, ¿sí? Y nosotros podemos sacar una integral a ambos lados de la ecuación para calcular nuestra ecuación de movimiento. La integral entonces acá nos daría x, que es igual a la velocidad por la integral del tiempo, que sería t, ¿sí? Entonces distancia es igual a velocidad por tiempo. Y obviamente nos va a quedar una constante después de calcular esa integral. Esa constante generalmente nos va a definir la distancia inicial a la que estaba el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, en este movimiento la distancia inicial es 0, pero pueden haber algunos desplazamientos en los que empiecen desde otro punto en específico. Ya luego de definir entonces nuestra ecuación de movimiento, que es distancia es igual a velocidad por tiempo más la distancia inicial, en la mayoría de los ejercicios que uno maneja, esta distancia inicial vale 0. Entonces eso nos va a simplificar bastante los ejercicios, ¿sí? Significa que podemos escribir esta fórmula como que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Vamos a despejar a continuación cada una de las variables. Digamos que yo quiero despejar la velocidad. Eso significa que tengo que mandar el tiempo al otro lado a dividir. Entonces vamos a tener distancia sobre tiempo es igual a velocidad, ¿sí? Si yo quisiera despejar por otro lado el tiempo, lo que debería hacer es mandar esta velocidad a dividir al otro lado. Entonces vamos a decir que distancia sobre velocidad es igual a tiempo. Acá acabamos de definir las tres fórmulas más importantes que se pueden manejar en este tema, ¿sí? Obviamente dependiendo del ejercicio pues va a haber una que tenga más utilidad que otra. Puede suceder mucho en este tema que a veces tengamos persecuciones o dos cuerpos que se vayan a encontrar, ¿sí? Por ejemplo, digamos que tenemos una persecución, un cuerpo persiguiendo a otro, ¿cierto? Pueden tener velocidades diferentes. Obviamente el que está atrás tiene que ir más rápido que este para alcanzarlo, ¿cierto? Vamos a analizar entonces su movimiento. Sabemos que va a haber una distancia x entre estos dos cuerpos y que este cuerpo que está adelante se va a desplazar una distancia a, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que a lo largo de cierto tiempo estos dos cuerpos se van a encontrar en este punto de acá, ¿sí?
Entonces voy a tener aquí un cuerpo y encima el otro cuerpo. ¿Listo? Eso es lo que vamos a analizar. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que este primer cuerpo, llamémoslo 1, va a desplazarse una distancia de x más a. Entonces va a suceder lo que mencionaba anteriormente. Vamos a decir entonces que la distancia que se desplaza va a ser x más este a. Y eso va a ser igual a la velocidad del primer cuerpo por el tiempo en que tarden esos dos cuerpos en encontrarse. Yo puedo hacer este mismo análisis para el segundo cuerpo, llamémoslo 2. Entonces decimos que esta distancia a, que es la que se va a desplazar, va a ser igual a la velocidad 2 por el tiempo. ¿Sí? Ok, acá pasa algo muy interesante. Fíjense que en la primera ecuación yo tengo la letra A y en la segunda ecuación ya tengo despejada esa letra A. Entonces significa que yo puedo reemplazar lo que está aquí adentro dentro de esta variable A. Entonces yo puedo escribir esto como x más velocidad 2 por tiempo y eso va a ser igual a la velocidad 1 por el tiempo. ¿Listo? Para escribir esto de una forma más cómoda podemos despejar el tiempo. Entonces para despejar el tiempo hay que enviar este al otro lado a restar. Entonces nos queda que x es igual a la velocidad 1 por el tiempo menos la velocidad 2 por el tiempo. Podemos sacar factor común. Entonces nos queda que x es igual al tiempo por la velocidad 1 menos la velocidad 2. Y si yo quisiera despejar el tiempo, puedo mandar todo este paréntesis al otro lado a dividir. Entonces vamos a decir que la distancia sobre la resta entre las velocidades es igual al tiempo que tardan esos dos cuerpos en encontrarse. ¿Sí? Entonces si hay una persecución de dos cuerpos, el tiempo que tardan en encontrarse se calcula con esta fórmula. Análogamente, podemos calcularlo también si los dos cuerpos se estuvieran encontrando. ¿Sí? Si los dos cuerpos se fueran a encontrar, o sea, fueran a chocarse entre sí, esta fórmula solo va a sufrir un pequeño cambio y pues va a hacer que las velocidades ya no las vamos a restar, sino que las vamos a sumar. ¿Ok? Entonces, estas dos fórmulas nos van a servir a nosotros para calcular el tiempo que tardan dos cuerpos en encontrarse. Esta primera, si se están persiguiendo, y esta segunda, si se van a encontrar. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.